como si fuera una película de ciencia ficción. Me imagino un horizonte lleno de esperanza y al final en el borde, algo como de dunas. Sí, así como si fuera una película de ciencia ficción. Un borde donde ahí parecería que acaba la vida y lo que viene después sería una gran ola, una cortina que presagia destrucción, tormenta perfecta, caos, inestabilidad, gente indomable y quizá hasta el apocalipsis. Parece esto como un cuento, o como una metáfora, o como una licencia literaria, que les pido permiso, pero sí, ahí las grandes potencias se la dividieron, la región, como si fuera de ellos para siempre. Incluso promovieron reglas para apropiarse de la gente, vender gente, robarse gente, exportar gente, como una ley de esclavos. Eso para empezar. Y para continuar, como si fueran dueños también de lo que hay debajo, empezaron a llevarse todo. Y luego, en los grandes foros, en los grandes hoteles, en los grandes salones de lujo, insisto, esto parece de película de ciencia ficción, dicen que ese lugar es el caos y que la gente de ahí es indomable, inestable y que viven en un sempiterno estado de ebullición y de terrorismo, por si fuera poco. ¿De qué estoy hablando? Aquí en Sábados con Eduardo Luque, esto va a estar buenísimo. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Solo oímos hablar de ese lugar cuando se mencionan golpes de Estado, secuestros, atentados terroristas, sequía, hambre y guerra. Los periodistas utilizan siempre lenguajes propios de pesadilla. Es escenario de una compleja red de conflictos. Una región inestable e incontrolable. The Economist lo representa como una tormenta del desierto perfecta. Der Spiegel como el cinturón de la miseria y Reuters como un cóctel de inestabilidad. 7 millones de kilómetros cuadrados, más de 135 millones de personas y una mística creada por películas de Hollywood donde solo el valiente y los héroes exploradores van. Pero no es nada de eso, es más bien un tesoro. Solo una región produce el 40% de uranio que necesita la Torre Eiffel y su país. Muchas gracias a la comunidad Detrás de la Razón. A pesar, y como siempre lo digo, y sobre todo cuando hay un invitado nuevo, a pesar de tanta censura y de que nos cerraron varias veces los canales con millones de visualizaciones, y otra vez volvemos a empezar, este canal pues ya tiene un poco más de un año y ahí seguimos. Hay mucha gente que dice que nos sigue buscando, pero no nos encuentra, y yo les pido el favor simplemente de comentar el programa y de pues avisarle o notificarle a otras personas que siguen buscando el canal, pero que aquí estamos. Ya afortunadamente pues somos decenas de miles otra vez y seguimos aquí. Muchísimas gracias. Vamos directamente con Eduardo Luque. Eduardo, gusto en saludarte en tus sábados con Eduardo Luque. Usted lo conoce muy bien, te conocen muy bien. De hecho, tengo personas que desde Estados Unidos te felicitan mucho y bueno, pues quiero extenderte esas felicitaciones. Gracias, Eduardo. Y hoy nos traes un invitado de lujo, como pues ya estás acostumbrando a traernos invitados con mucha profundidad, con mucha sabiduría. Él es
Alex Amfruns Millán es un periodista, es un escritor, es un investigador y sabe mucho. Así que pues yo te paso el micrófono, Eduardo, para que nos hagas una presentación de él, por qué lo traes y abras esta discusión. Muchas gracias a los dos, Alex, y muchas gracias a ti, Eduardo. Así que adelante, por favor. Sí, yo diría que nuevamente tenemos un invitado de lujo. Es una persona que está investigando un tema, ha trabajado para diarios belgas y también ha trabajado como documentalista y ha hecho algunos documentales sobre Palestina y sobre África subsahariana y el Sahel, que es el tema que tocamos hoy en día, que tocaremos hoy. Y además ha escrito y ha publicado recientemente un libro interesantísimo que yo recomiendo a todo el mundo, que se titula Níger, otro golpe de Estado o la revolución panafricana, ¿no? Editado por El Viejo Topo. Es un libro pequeño, de fácil lectura, y que yo propongo a todos los que tengan interés precisamente que le echen una mirada, porque al menos tendrán una noción de lo que fundamentalmente está pasando en África, ¿no? África es el continente donde están luchando las grandes potencias, cada una de una forma diferente, y que hay momentos en que ese choque es un choque incluso militar, ¿no? La crisis de Ucrania, la crisis en Palestina, nos desenfoca un poco lo que está pasando en África, porque están pasando cosas extraordinariamente interesantes que Alex explica muy bien, y toma como ejemplo Níger, que es un país especialmente interesante y que puede servir como colofón, como referencia para otros países también de la zona, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los casos de Burkina Faso, los casos del Congo, en el caso de Congo, con el asesinato de uno de los dirigentes más importantes de la época de los 60, lo asesinaron en el 67, por orden de la CIA, que fue Patrice Lumumba, y últimamente el asesinato ya hace unos años de Sankara en Burkina Faso en el 87. Es decir, que cuando ha habido un intento en la zona de crear estados que no eran ni socialistas ni comunistas, sino panafricanos, reivindicar lo africano, las potencias rápidamente han reaccionado imponiendo el asesinato de los presidentes más importantes, Lumumba y Sankara, igual que Gaddafi en su momento, y provocando guerras civiles, y ahora últimamente la implicación de los grupos terroristas en el Sahel, ¿no? De los cuales hablará mejor que yo incluso nuestro amigo Alex, ¿no? Así que tenemos una situación geográfica. El Sahel ocupa 6.000 kilómetros cuadrados de largo por unos 500 de ancho, tiene por tanto unos 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión y unos 300 millones de habitantes. Si incluimos todos los países, es todavía geográficamente mucho mayor y con mayor población, ¿no? Pero limitado a eso, aún así es una zona fundamental en la lucha entre Estados Unidos, Francia, las potencias coloniales que ocuparon esa región desde 1887 en la Conferencia de Berlín, donde se repartieron el continente africano con escuadra en Cartabón. Si vemos las líneas de Argelia, la frontera de Argelia, la frontera de Etiopía, la de Sudán, es decir, están hechas con regla. No tuvieron en cuenta la población, ni le pidieron opinión. Había riquezas y fueron a quedarse con las riquezas. Y hoy el Sahel es una zona en disputa entre unas potencias coloniales y otras potencias que están ayudando a los países Sahel y otras potencias que están ayudando también creando infraestructuras como China, ¿no? Así que de todo esto es un poco lo que hoy podríamos comentar. Bien, Eduardo, pues muchísimas gracias. Gracias, Alex, gracias y bienvenido.
Siempre hago esta aclaración, bueno, desde acá, desde Latinoamérica, hay a veces otras costumbres. Yo te pido permiso para hablarte de tú, porque tenemos esta idea de que todos somos iguales y que pues nos vemos como hermanos sin nada que ver con lo religioso o cualquier otra cosa, sino gracias, Alex, por estar aquí. No sé si lo pronuncio bien tu apellido, Amfruns. Y bueno, quisiera empezar preguntándote algo muy sencillo, porque bueno, pues hay mucha gente que nos ve de diferentes partes del mundo, hay mucha gente que pues no somos expertos en África, así que yo te preguntaría, primero que nada, ¿qué está pasando en el Sahel y por qué es importante para el mundo? Por favor, y bienvenido y felicidades por tu libro. Ojalá que mucha gente tenga acceso y lo pueda leer. Gracias, Alex. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los espectadores de vuestro programa. Bueno, la pregunta verdaderamente tiene que ver con el hecho de que, en particular, yo he trabajado sobre el caso de Níger y desde el mes de agosto, es decir, hace un año, este país saltó, digamos, a las noticias de los grandes medios internacionales. Un país que hasta hace muy poquito ha sido conocido por dos grandes clichés, dos tópicos. Uno eran las hambrunas recurrentes de la población por un gran problema de inseguridad alimentaria. El otro problema es en razón al tipo de economía basado en la agricultura. Es decir que es una región, el Sahel en particular, bueno, en la cual la agricultura todavía es muy atrasada y depende en gran parte de las lluvias. Entonces no estamos hablando de una región del mundo, de una región de África en la cual, como otras zonas, sí que hay, digamos, más capacidad, digamos, de desarrollo, de modernización de la agricultura, sino que es una zona, bueno, con una parte desértica importante y, por otro lado, pues, como decía, tiene que ver con el clima, que, bueno, pues es conocido el problema de la sequía. Así que estos dos clichés, la sequía y las hambrunas, han caracterizado la información dominante durante décadas de esta región. Así que estamos hablando de que la visión dominante sobre lo que está sucediendo en esta región ha cambiado por completo a partir de las revueltas que han tenido lugar desde los últimos años, revueltas por una crisis multiforme en realidad, pero que el pueblo de esta región del Sahel, de tres países en particular, de Mali, Burkina Faso y Níger, ha concentrado sus críticas y sus movilizaciones en el aspecto de echar fuera a las tropas extranjeras que han sido consideradas de ocupación. Claro, esto debe estudiarse de manera detenida, ya que esas tropas en particular llegaron a Mali a inicios del 2013, después de que se desestabilizase el norte de Mali debido a la intervención militar de la OTAN en Libia. Desde Libia transitaron muchas armas, mucho armamento, a través de grupos rebeldes de la etnia tuareg que pretendían representar, pues, un movimiento independentista. Aquella desestabilización también, a aquella desestabilización se le sumaron grupos terroristas que tomaron, digamos, el protagonismo. De ahí se justificó una intervención militar francesa que, como decía, ha sido de un fracaso rotundo su estrategia y, sobre todo, ha impedido al ejército maliense ejercer la soberanía sobre su territorio, sobre 2/3 partes de su territorio. Con lo cual, Mali es el país del Sahel en el cual, bueno, se produce este movimiento popular de rechazo a las bases militares, a las tropas extranjeras, en particular francesas, y también de la MINUSMA, de la ONU, y en el 2020 pues tiene lugar un golpe de estado nacionalista de militares del ejército maliense que no solo tienen un discurso de defensa de la soberanía nacional, sino que van a plantear, bueno, pues no solo recuperar su territorio por sí mismos,
sino también va a efectuar todo un giro en la mentalidad, en el enfoque de lo que podría llamarse pues un proceso de la nueva independencia, nuevas independencias en el continente africano, puesto que yo califico estos 3 golpes de Estado militares desde el 2020, en los últimos 3 años, el último fue, bueno, luego siguió Burkina Faso en 2022 y el 26 de julio del 2023 fue el de Níger, yo los califico de la vanguardia de la revolución panafricana, puesto que estos golpes de Estado nacionalistas han contado con el apoyo decisivo del pueblo y sobre todo hay un giro, un enfoque, una mentalidad muy importante de denuncia del neocolonialismo. Es decir, que después de las independencias políticas se llegó a la conclusión por parte de los movimientos más consecuentes, nacionalistas, revolucionarios, que aquello era una falsa independencia. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es verdaderamente histórico, ya que estos 3 países se ponen de acuerdo no solo para echar a los militares extranjeros, sino para hacer un desarrollo en común, mediante el acuerdo Liptako-Gurma, y en primer lugar, muy rápidamente se creó la Alianza de Estados del Sahel, y ahora hace muy poquito, hace solo un mes, se ha avanzado hacia la Confederación de Estados del Sahel, y eso es una fase intermedia hacia la Federación, lo cual estamos hablando de una verdadera visión de unidad africana y de defensa de los recursos para ponerlos en beneficio del pueblo, mientras que históricamente, como lo había señalado muy bien, esos recursos habían sido pues saqueados y no habían beneficiado pues a las poblaciones. A ver, antes de ir con Eduardo, Alex, yo solo quiero puntualizar en algo. Al principio a lo mejor me vi un poco ridículo utilizando un poco de licencias literarias, pero si yo estuviera hablando o tú estuvieras hablando ante las reuniones de la OTAN, por ejemplo la última que sucedió, pues dirían todo lo contrario, es más, calificarían de nefasta a esta gente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, efectivamente, el aspecto geográfico y bioecológico influye, sin duda. Y sin duda hay un cinturón de transición entre estas sabanas riquísimas de naturaleza pues amable para la vida humana, y ahí viene la transición hacia el desierto del Sahara o Sahara. Sin duda hay sin obstáculo esta presencia biológica y geográfica. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de lo que pasa ahí? Porque para la gente de la OTAN, ya no de hace 2 siglos, sino de la OTAN actual, dice que esa gente es inestable, que es indomable y que ese es un cinturón de miseria y de pobreza, como si ellos tuvieran la culpa. Pero realmente la culpa de toda esa inestabilidad es de esos pueblos que están ahí. Te pregunto, Alex. Bueno, ¿cuáles han sido las causas de las cifras tan preocupantes como un 42% de extrema pobreza en el caso de Níger? Níger es todavía, según clasificaciones de índice de desarrollo humano, el último prácticamente de todos los países del mundo. Sin embargo, desde el año 1971, Níger produce una materia prima estratégica como es el uranio. Francia, la potencia francesa, que ejerció su administración colonial en ese territorio, ha explotado en condiciones de monopolio el uranio de Níger. ¿Cuánta es la población que en Níger tiene acceso a la electricidad? Poquísima. Estamos hablando de alrededor de un 10% de la población de Níger tiene acceso a la electricidad, mientras que el uranio de Níger provee a las centrales nucleares francesas y también a nivel europeo. La energía, las materias primas africanas han sido
realmente el objeto de un saqueo sistemático, lo cual es algo que no se puede negar. Ahora bien, es cierto que en los últimos años Francia ha sido poco a poco, de alguna manera, debido a la presencia china, también su parte en la economía, en los intercambios, ha sido poco a poco un poco menor que antes. Pero algo es muy importante saber. Hace un año, cuando se produce este golpe de Estado nacionalista en Níger, Francia amenazó de guerra a este país. No solo eso, sino que estuvo detrás de una maniobra a través de un organismo regional africano de una tentativa de guerra, de intervención militar mediante contingentes de diferentes países, de Nigeria, de Senegal, de Costa de Marfil, todos vasallos a esta potencia francesa. En realidad, la CEDEAO, este organismo, quizá comparable a la OEA en el continente americano, está realmente sometido a la agenda occidental. Y hay que saber que esa amenaza de guerra no se produjo por una razón. La defensa, la unidad en la batalla, en la resistencia de estos tres países, Mali, Burkina Faso y Níger, que decidieron que una guerra más como la de Libia, catastrófica, extendiendo el caos en la región, no se reproduciría. Que una guerra como la de Irak, como la de Afganistán, no se reproducirían en el suelo africano y en esa región. El Sahel no viviría esa situación. Sin embargo, la CEDEAO no llevó a cabo esa amenaza, pero sí que efectuó un bloqueo sistemático y unas sanciones ilegales que produjeron un gran sufrimiento a la población de Níger. Estamos hablando, lo recuerdo, cifras del 42% de extrema pobreza. O sea, el bloqueo inhumano produjo muertes, falta de electricidad en los hospitales. Níger depende en un 70% de la electricidad importada de Nigeria. Así que es importante tener en mente que el neocolonialismo no es una cuestión retórica, no es un elemento de lenguaje como a menudo la propaganda de la OTAN plantea, que estos dirigentes serían pues demagogos, populistas, que tendrían un discurso de alguna manera para sustentarse en el poder, un discurso antioccidental. Ahora bien, yo trato de encarnar, es decir, explicar qué reviste ese discurso. Ese discurso tiene una realidad objetiva concreta, es decir, el expolio, el saqueo durante décadas, y hoy están realmente sentando las bases, las condiciones para una industrialización, una transformación de las materias primas en el lugar, para no estar sometidos a la estructura neocolonial que obliga a los países del sur, a los países llamados antiguamente subdesarrollados o del tercer mundo, que sitúa a esos países en un papel en la economía capitalista mundial que solo les deja exportar materia bruta y que mantiene a sus poblaciones en la pobreza. Ahora mismo todo se está poniendo del revés. Por mucho que se trate de desestimar, de insultar o de simplificar la situación, lo que se está viviendo es realmente histórico. Y yo creo que es importante también, desde el punto de vista de los pueblos, ver que hay razones de ser optimistas. Es decir, hay razones de ser optimistas a partir del momento en el cual hay un pueblo en pie de lucha junto a sus gobiernos. Porque la clave de estos gobiernos militares nacionalistas es el apoyo popular. Y esto es lo que los grandes medios hegemónicos, y en particular la propaganda de guerra occidental de la OTAN, trata de ocultar. Tremenda fotografía que nos das, Alex. Sé que tienes una agenda muy apretada y que no puedes estar mucho tiempo aquí, así que vámonos directo con Eduardo. Eduardo, dos apuntes y también vele pensando una buena pregunta para aprovechar la presencia de aquí que le hagas a Alex. Dos apuntes, Eduardo. Uno, si esta idea de ser dueño del mundo, ya lo dijo Alex,
porque la pregunta para ti va a ser ¿cómo ves el futuro de esta región? Pero si esta idea de que yo soy dueño del mundo, de esta parte que tienen muchos europeos en la cabeza de ser colonialistas, ¿sigue en la actualidad o eso es una cuestión ya de los 1800, 1700, de hace 2 siglos, o sigue todavía presente en la actualidad? Otro apunte, para que lo tomes en cuenta, es que a partir de 1973, cuando viene el boom del petrodólar, la región de Oriente Medio se convierte en un foco rojo y alarma para terrorismo, guerras, constantes escaramuzas, constantes ataques con cohetes, misiles, y entonces pues Estados Unidos, encantado, empieza a poner bases militares ahí alrededor. Parece ser que la nueva era del oro negro podría ser en el triángulo de litio en América del Sur, porque estamos en esta transición que no va a ser mañana ni pasado, sino durante años, de la pelea por tierras raras y litio. Entonces ya empezamos a ver golpes de Estado, cosas raras, violencia en los países, en Bolivia, en Perú, en Argentina, y quizá el otro punto rojo sea justamente de lo que estemos hablando. Igual que pasó con Oriente Medio a partir de 1973, para que lo tomes en cuenta. Entonces mi pregunta, Eduardo, es ¿por qué las potencias, por qué la gente foránea, por qué los países que no son de la región se tienen que meter ahí? ¿Por qué no se puede dejar solo a esa gente que ella, o ayudarla, pero a que decida un poco su futuro? ¿Por qué tienen que meter las narices, Eduardo? Además, apelo a tu conocimiento de psicopedagogía, porque esto también tiene que ver con la mentalidad de muchos líderes de querer, bueno, ya me lo dirás tú. ¿Por qué, Eduardo? Adelante, te escucho. Fundamentalmente la primera pregunta que hacías es evidente, todavía hay en la conciencia subjetiva del occidental un concepto conforme que el mundo africano es un mundo subdesarrollado, todos son iguales. Es decir, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Uno pregunta a un conocido, un vecino, sobre los africanos, y a no ser que haya visto alguno o haya convivido con un senegalés, pongamos por caso, para el occidental, todos los africanos son iguales. Como si dijéramos, los brasileños son iguales que los peruanos son iguales que los colombianos son iguales que los nicaragüenses. Esta concepción, ¿no? Esto, cuando miramos a América Latina, sabemos que hay esas diferencias, pero cuando miramos a África y el Sahel, especialmente, esta concepción no existe, ¿no? ¿Esto por qué se ha dado? Se ha dado porque el sistema dominante que se desarrolló y se ha desarrollado, que es el capitalismo que vivimos en la actualidad, el neoliberalismo en este caso, se ha desarrollado sobre la base del control de los recursos energéticos, de los recursos minerales. Fueron, por ejemplo, nos han estado explicando historias en la televisión, en las películas. Veíamos, por ejemplo, a los grandes actores de Hollywood haciendo, como yo me acuerdo de Mogambo, ¿no? O Hatari, aquellas películas en las que nos indicaban que los negritos eran siempre, pues eso, gente casi infantiles, que había que llevar de la manita, y en cambio el blanco era un hombre realmente importante, ¿no? Eso Hollywood creó una imagen distorsionada de la realidad que es la que estamos viviendo. Y al margen hay una reflexión importante que yo querría hacer, que es antes de dejar paso a una nueva pregunta para Alex, que tiene ocupaciones. La reflexión es muy simple, ¿no? Gran parte de la riqueza de Francia, incluso de los beneficios sociales que tiene, digamos, la clase trabajadora en Francia, tiene un nivel de vida, o ha tenido un nivel de vida muy alto respecto a otros países, incluso en España, se debe fundamentalmente a la sobreexplotación de los recursos naturales de los países africanos y de sus antiguas colonias. Solo un ejemplo. Cuando Francia da la independencia a los países africanos, sobre los años 60-61, lo que hace es crear una moneda que regula Francia, que la emite Francia y que se guarda en París. Es
Es decir, los países africanos no tienen una capacidad de emisión de moneda porque Francia impuso la moneda que quería, ¿no? Que era el franco francés de África Occidental y el franco francés de África Central. Y esto es lo que ha hecho Francia, ¿no? Es decir, imponer, después de la independencia, imponer el colonialismo y extraer todos los recursos. Esto ha permitido que el nivel de vida de la clase trabajadora en Francia suba y que no se planteen determinadas cuestiones de dónde viene esta riqueza. Y evidentemente, después lo comentaremos, la riqueza también, la explotación de los recursos minerales, por ejemplo, del uranio, en Níger, del cual se nutre la industria eléctrica francesa en un 40%. Una de cada 3 bombillas que se enciende en Francia se enciende gracias al uranio de Níger. Y esto es una cuestión importante que de alguna forma también ha quedado inscrita en la conciencia occidental, ¿no? Como si esto fuera una ley divina en la que el blanco tiene que tener un nivel de vida muy superior al negro, al africano, al latinoamericano o al asiático, ¿no? Este concepto de colonialismo que aún pervive en la relación en nuestros días. Solo hay que ver los fastos de la coronación del rey de Inglaterra y la gente agolpándose en las calles para ver pasar una carroza conducida por unos cuantos caballos, con boato, con oro y tal, para hacer creer a la gente, el Reino Unido, que todavía es un imperio, ¿no? Y la gente todavía tiene, una parte de la población, tiene la idea de imperio todavía muy profundamente arraigado en su conciencia, ¿no? Esto es lo que ha hecho la publicidad, lo que ha hecho los periodistas, que lo único que sacan, como decía Alex, lo único que sacan de las noticias en la zona era que siempre hay problemas, que siempre hay golpes de Estado, que siempre hay hambre, pobrecitos los africanos, ¿no? Y esta es la sensación que siempre nos han querido imponer en la conciencia. Bien, Eduardo, ahí nos envías una caricatura y creo que la caricatura, esa imagen refleja justamente lo que estás diciendo, ¿no? Lleno de monedas de oro, tanto Estados Unidos como Europa, y mira nada más ahí un hueco gigante que dejan en las tierras de África. Y antes de continuar, para los que nos ven, porque luego dicen que yo siempre te considero uno de los analistas con más peso en la credibilidad, Eduardo, porque tú has viajado y has estado en las zonas de guerra o has estado en los lugares donde hablas o de los que hablas, y tú me mandaste esta foto, así que si me permites, pues que se ponga ahí para que la gente vea que Eduardo, si habla del Sahel o habla de Níger o de Libia, es porque ha estado ahí y con mucho orgullo, pues ahí la ponemos, ¿no? Mira, ahí está, y estás en medio me imagino que del desierto, no sé dónde estabas ahí, en una Y, para ir a Níger o a Libia, me imagino que estabas en Algeria o no sé en dónde, pero Algeria. Sí, y pues gracias, Eduardo. ¿Tienes la pregunta que le podríamos hacer a Alex, o si no, pues le damos paso para que haga una conclusión y que nos diga sus perspectivas en cuanto a lo que viene al futuro? Porque hay varios elementos, Alex. Está el elemento chino, que si bien no pretende una desestabilización a la manera de el colonialismo o imperialismo estadounidense o colonialismo europeo o el neocolonialismo de las corporaciones que ya superan más que las decisiones propias de la Unión Europea, sí está prácticamente permeando en todos los negocios en China, en China, en todos los negocios en África, y tiene comprados pues ya prácticamente el paso de muchos puertos. Este ingrediente, ¿cómo afectará el futuro? Más el ingrediente doble de Rusia. Por una parte, las políticas del Kremlin, y por la otra, pues ejércitos privados como Wagner, y aparte, pues obviamente, el no querer perder, que ya hay mucho del terreno perdido, de influencia tanto de Estados Unidos como de la OTAN. Entonces, ¿qué prevés ahí? Porque
parece ser que se van a dar con todo y pelear con todo por la lucha y el control del Sahel y de África y de Níger, por ejemplo. Alex. Sí, gracias. Sobre la pregunta del papel de China, claro, África y las relaciones entre China y el continente africano son muy importantes. Hay que, sobre todo, tener en cuenta el desarrollo de las infraestructuras. En este caso, no creo que sea comparable al tipo de infraestructura construida durante el periodo colonial. Eso en primer lugar. Creo que el desarrollo de la infraestructura china en África se realiza bajo otras condiciones. Voy a dar un ejemplo del caso que he estudiado, en el caso de Níger. Hablé de cómo la multinacional francesa Areva, actualmente llamada Orano, por diferentes escándalos también, que cambió de nombre, había realizado una explotación del uranio en condiciones de monopolio en Níger. Bueno, esto tuvo lugar hasta finales de los años 2000, cuando el presidente Mamadou Tanja, de origen también que había estado en el gobierno de Níger como militar ya en periodos anteriores, fue electo y en el mandato que tuvo desde el 2000 hasta su golpe de Estado, el golpe de Estado que le dieron derrocándolo en el 2010, tuvo como misión algo muy importante, que es recuperar, digamos, la soberanía ampliando los socios. Mamadou Tanja fue el presidente de Níger que realmente comenzó esa dinámica de ampliar socios y negociar contratos con otros países. Así que en el caso de la explotación del petróleo bajo Mamadou Tanja a finales de los años 2000, gracias al capital chino se construyó una refinería de petróleo. Esto ha permitido, en situación del bloqueo criminal de la CEDEAO, bueno, pues resolver para el pueblo nigerino una serie de dificultades. Aquí vemos pues la importancia, por ejemplo, de la diversificación de socios y en particular el papel positivo que China ha tenido en este caso, puesto que no estamos hablando de simplemente pues una exportación, sino que China ha invertido capitales que le han permitido un papel de recuperación de la soberanía nacional a Níger. Bueno, China ha hecho un préstamo importante también este año a Níger, pero creo que es importante porque estamos hablando de China, de Rusia, es importante tomar en cuenta la perspectiva africana y la perspectiva panafricana. Es decir que desde una perspectiva eurocéntrica, en particular en toda esta propaganda rusófoba que se ha ido desarrollando en los últimos años, que parecería que es algo natural. Desde unos países europeos ya la gente pues debe estar acostumbrándose, ¿no?, a que se hayan censurado medios, a que solo haya un único punto de vista, a que los deportistas rusos pues no puedan ir a los Juegos Olímpicos si no reniegan de su país, etcétera. Bueno, hay una serie de cosas que se están volviendo pues comunes dentro del continente, digamos, de los países miembros de la Unión Europea. Pero, desde el punto de vista africano, esto no se acepta. Y, por ejemplo, cuando se trató de votar las sanciones de los países africanos debido a la situación de conflicto en Ucrania, pues los países africanos rechazaron sanciones a Rusia. Por lo tanto, la decisión soberana de esa práctica totalidad, estamos hablando de esos países africanos, es desarrollar el comercio con Rusia, ya que Rusia les está permitiendo, o sea, estamos en una visión muy caricatural, o sea, solo se nos da la información sobre, se habla del papel estrictamente de la empresa de seguridad, de mercenarios, etcétera. Bueno, pero es que más allá de eso, en primer lugar, eso es una decisión soberana de los países del Sahel de pedir ayuda en cooperación, en formación, en material, en armamento a Rusia. Eso es una decisión soberana.
como en un momento dado en Siria también se pidió el apoyo ruso. Eso no se puede negar desde el punto de vista del derecho internacional. Pero es que más allá de eso, lo que Rusia está proponiendo, y por eso decía que los países africanos rechazan las sanciones contra Rusia, está proponiendo, por ejemplo, acuerdos a nivel de desarrollo, por ejemplo, de la industria nuclear. Y eso estamos hablando en múltiples países, desde Etiopía, Burkina Faso, hasta Marruecos. Así que realmente cuando abordamos esta cuestión, yo creo que yo quisiera pues darle la vuelta un poco a la pregunta y decir, en realidad lo que está sucediendo es que desde los años de las independencias se le ha impedido a estos países antiguamente colonias, se les ha impedido ejercer su soberanía en las relaciones internacionales y ha habido un privilegio respecto a la venta de materias primas estratégicas hacia la antigua potencia colonial y, por lo tanto, cada vez que ha habido un gobierno que ha tratado de ejercer su soberanía y también de hacer alianzas con otros países, y actualmente estamos en un proceso de desarrollo de los BRICS y de un mundo más multipolar, esto en periodos precedentes no había sido posible y eso justificó varios golpes de Estado. En el caso de Níger, en el caso de otros países muy conocidos, pero en el caso de Níger hubo en el año 1974 contra el primer presidente Amani Diori y en el año 2010 también contra el presidente Mamadou Tanja. Por lo tanto, han habido golpes de Estado que han sido aplaudidos por las potencias coloniales, neocoloniales, más bien, pero bueno, y otros golpes de Estado que ahora están siendo pues atacados como si fuera un golpe a la democracia. Yo creo que hay que cambiar un poco la óptica. Estamos en un momento histórico en el cual la crisis del capitalismo debe hacernos comprender que la democracia no son solo las urnas y que estos países tienen derecho a que sus hijos, a que las nuevas generaciones tengan una vida digna y que puedan conocer los mínimos derechos de la vida moderna en la cual diferentes partes del mundo se conoce. Y yo creo que eso pasará también por una revolución agrícola, por una industrialización finalmente, lo cual ha sido, como decía, durante décadas impedido por la intervención, por los golpes de militares, en particular de Francia, ya que, bueno, está perfectamente documentado esa injerencia. Así que yo creo que lo que está sucediendo, esta revolución panafricana en el Sahel, es una muy buena noticia y creo que los pueblos, como decía José Martí, deben conocerse los unos a los otros como si estuvieran librando una batalla juntos. Esta batalla es la del neocolonialismo, la batalla contra el imperialismo. Muchísimas gracias, Alex. La batalla juntos que hay que librar siempre. Gracias, Eduardo. Una palabra para despedir el programa y para agradecerle la presencia a Alex, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Pues frente a las noticias que cada día casi nos sepultan de malas noticias y malos agüeros, realmente la palabra que tenemos que utilizar cuando vemos lo que está pasando en el Sahel es esperanza. Porque ¿quién diría que pueblos tan empobrecidos, con tantas dificultades, tan enormes dificultades, son capaces de sacudirse el yugo neocolonial francés, el norteamericano? Los norteamericanos han tenido que abandonar las bases militares que tenían en la zona. Los han echado a los franceses, han echado a los españoles, que ahora nos hemos enterado que teníamos un contingente militar desde hace 14 años en Níger de 118 efectivos y que no sabemos bien qué han hecho allí porque nadie nos lo ha explicado y que lo aprobó el Parlamento español deprisa y corriendo y en oscuridad para que no se enterara nadie. Esto, y hemos visto como estas tropas de la Unión Europea, que en realidad estaban apoyando a los grupos terroristas indirectamente, han sido expulsados del país. Y los países del Sahel marchan hacia un futuro que es prometedor. Por eso digo y hablo de esperanza, ¿no? De la necesidad de apoyar como se pueda a estos países, de explicar lo que está pasando, porque es
un referente. Un referente cuando a veces en Occidente decimos que las cosas no salen, que no se puede, que mira, vemos a estos pueblos tan empobrecidos como son capaces de salir adelante porque hay una voluntad general de cambiar las cosas. Y esto nos debería servir también de acicate, de idea, ¿no? Que es posible cambiar las cosas para bien. Y esto es fundamental. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Alex Amfruns. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y también, si nos los permites, Eduardo, pues, y si tu agenda tiene tiempo y si tú lo permites, Alex, pues también te molestaremos más adelante para que nos vayas explicando las cosas que has investigado, compartiendo las cosas que has investigado y para que nosotros entendamos pues qué es lo que está pasando en esa región y por qué es tan importante para el mundo. Muchísimas gracias, Alex, un abrazo. Gracias, Eduardo, hermano, muchas gracias. Y a ti que nos ves pues en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, comenta este programa, por favor, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Eso es, creo que lo más importante. No por lo que se diga aquí ni por imponer lo que se diga aquí, sino simplemente para que tú tengas elementos para pues construir la realidad y así distanciarse de la realidad que nos quieren vender medios de comunicación masiva, libros incluso de autores de cadena. Así que, por favor, solo compártelo oralmente. Habla y discute lo que se dice aquí. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.